Una carta sin remitente, entregada a mano, sellada con el escudo de la curia romana, sin timbres, sin fecha exterior. Cuando el cardenal Luis Antonio Tagle la abrió, no hubo cámaras, ni periodistas, ni testigos oficiales. Solo un despacho, silencioso, una cruz colgada en la pared y el sonido seco del papel al desplegarse. Lo que leyó no era una amenaza, tampoco una confesión. Era algo más perturbador, una verdad que había sido silenciada durante años y que, finalmente, llegaba a sus manos sin filtros, sin advertencia, sin protección. Y lo que contenía esa carta podía cambiar el Vaticano. No fue casualidad que llegara justo ese día. Desde hacía semanas se respiraba algo extraño en el ambiente. Reuniones inesperadamente canceladas. Comentarios en voz baja entre prelados. Una sensación de espera tensa, como si todos supieran que algo estaba por estallar, pero nadie se atreviera a nombrarlo. Tagle, conocido por su capacidad de escucha y su presencia serena, había estado observando en silencio. No participaba de los juegos de poder, pero sabía leer el lenguaje oculto de los gestos, y algo no encajaba. El sobre llegó sin ruido. Fue dejado por un asistente anónimo al final de una audiencia privada. «Es para usted, Eminencia», dijo sin mirar a los ojos. Era grueso, pesado. Dentro, un documento extenso, escrito a mano, con una caligrafía firme pero nerviosa. En la primera línea: «Si esta carta llega a usted, es porque ya no tengo más fe en los canales internos». Tagle se sentó. Abrió el documento, comenzó a leer. A medida que avanzaba, su respiración se hizo más lenta. En ciertos pasajes, cerró los ojos como quien recibe un golpe que ya esperaba. No movió los labios. No musitó oración alguna. Solo escuchó en su interior lo que el papel no decía, pero gritaba entre líneas. La carta hablaba de reuniones secretas, de votos cambiados en el último momento, de documentos ocultos, de manipulación en procesos que en apariencia eran fruto del discernimiento comunitario. Nombraba personas, lugares, fechas y, sobre todo, describía una red. No una red externa, una red dentro de la propia curia, dentro del propio corazón de la estructura. El remitente, aunque no se identificaba, hablaba con conocimiento. No era un laico indignado ni un periodista encubierto. Era uno de ellos, un eclesiástico de alto rango, alguien que había formado parte del mecanismo, que había creído en él, que había intentado cambiarlo desde dentro, hasta que ya no pudo más. «Esto no es para escandalizar, es para salvar», decía uno de los párrafos centrales. «Porque lo que estamos perdiendo no es la imagen, es el alma». Tagle dejó la carta sobre el escritorio. Se levantó y caminó hacia la ventana. El cielo de Roma estaba gris. No por el clima, por la historia, por las palabras que acababa de leer, por las consecuencias que sabía que vendrían si decidía no callar, porque esa era ahora su decisión. ¿Callar? ¿Proteger la institución, el delicado equilibrio que aún sostenía a la Iglesia frente al mundo? ¿O hablar? ¿Y si al hacerlo, no solo se exponía a sí mismo, sino que habría una grieta en lo más profundo del Vaticano? Él sabía lo que significaba hablar. Lo había vivido antes, aunque nunca con una carga como esta. En el pasado, había defendido posturas incómodas, había dado voz a los silenciados. Pero esto era otra cosa. Esto no era pastoral, era estructural. No era una opinión, era una bomba. Se sentó de nuevo, volvió a leer la carta, esta vez más lento. Cada línea era una confirmación de sospechas, de intuiciones, pero también de dolores. No había gozo en lo que leía. Había tristeza, un grito contenido, un pedido de auxilio,
y en el fondo una esperanza, que él, Tagle, no hiciera lo que tantos otros habían hecho, que no la escondiera, que no la olvidara, que no la destruyera. Esa noche no durmió. Pidió que no lo molestaran. No cenó. No contestó llamadas. Solo prendió una vela frente al crucifijo y se quedó en silencio durante horas, no buscando respuestas, buscando paz, porque lo que vendría después, lo sabía, no sería fácil. Y necesitaba estar centrado. Necesitaba no actuar desde la ira, ni desde el orgullo, ni desde el miedo. Necesitaba hacerlo desde Dios. A la mañana siguiente, convocó a 3 personas de su más estrecha confianza. No les mostró la carta de inmediato. Les pidió que rezaran con él, que escucharan, que no interrumpieran. Y luego, en voz baja, comenzó a leerla en voz alta. El silencio en la sala fue total. Nadie se movía, solo se escuchaba su voz, firme, cansada, profunda. Cuando terminó, uno de ellos, el más joven, comenzó a llorar. Otro se levantó y salió de la sala sin decir palabra. El tercero, más viejo, se acercó y le dijo: «Ahora que sabes esto, ya no puedes callar». Tagle asintió. Ya lo sabía, pero necesitaba escucharlo. Necesitaba confirmación humana de lo que su alma ya había discernido. En los días que siguieron, comenzó a preparar una intervención. No pública. Aún no. Primero interna. Convocó a ciertos miembros clave. Hizo preguntas que parecían inocentes, pero no lo eran. Tomó nota de las evasivas, de las contradicciones, de los silencios más elocuentes que las palabras, y luego, en una reunión extraordinaria, pidió la palabra. No era costumbre, no estaba en agenda, pero la pidió. «Hoy he recibido una carta», dijo, «una carta que no puedo ignorar, porque lo que describe somos nosotros». No mostró la carta aún, solo habló, con voz serena, casi lenta, como quien camina sobre hielo fino, sabiendo que cualquier palabra puede quebrar todo, pero también como quien ya no teme el peso de la verdad. Describió lo que había leído, no los nombres, no los detalles, pero sí el alma del documento, una iglesia dividida por dentro, un poder que se ha vuelto miedo, una fe que, si no se purifica, se convertirá en instrumento de control en lugar de camino de salvación. Nadie lo interrumpió. Algunos no lo miraban a los ojos. Otros apretaban los labios como si contuvieran algo. Pero al terminar, hubo un silencio tan largo que se volvió insoportable. Uno de los presentes, un cardenal veterano, conocido por su frialdad, dijo con voz seca: «Si esto se hace público, las consecuencias serían catastróficas». Y Tagle respondió sin levantar el tono: «Si no se hace, ya lo están siendo». Aquella frase corrió como fuego, no porque fuera altisonante, sino porque era verdad, porque todos en el fondo sabían que el escándalo no era la carta. El escándalo era la omisión. Al día siguiente, comenzaron los movimientos. Intentos de saber quién había escrito la carta. Búsquedas discretas entre despachos. Consultas, cruzadas. Y en medio de ese torbellino silencioso, Tagle volvió a leerla. Y entonces entendió algo que se le había escapado. No el contenido, no los nombres, sino el dolor. El dolor genuino de quien la escribió. No era un documento político, era una súplica. Y esa súplica pedía solo una cosa: que alguien tuviera el valor de hablar. Y así lo hizo, no en rueda de prensa, no con cámaras. Lo hizo en una homilía. Una mañana cualquiera, en una misa ordinaria. Había peregrinos, había religiosas, había jóvenes y había curiosos. Subió al ambón, leyó el Evangelio y luego dijo: «Hoy no quiero predicar sobre el texto,
Hoy quiero hablarles desde una carta. Y entonces, sin nombres, sin cargos, comenzó a narrar fragmentos. Fragmentos duros, claros, reales, que describían con crudeza las dinámicas de una iglesia que, a veces, olvida que nació para servir, no para sobrevivir. Las reacciones fueron inmediatas. En redes sociales, en blogs, en pasillos. Algunos lo aclamaban, otros lo acusaban, pero nadie quedaba indiferente. Y la pregunta comenzaba a flotar en todas partes. ¿Qué había exactamente en esa carta? ¿Quién la había escrito? ¿Por qué a él? ¿Y por qué ahora? Los rumores comenzaron. Que había sido un exnuncio, que había sido un obispo marginado, que era un montaje, que todo era una estrategia. Y mientras el Vaticano intentaba calmar las aguas con declaraciones neutras, Tagle permanecía en silencio. Un silencio que no era cobardía. Era espera, porque sabía que lo que venía sería más fuerte, que esto era apenas el inicio, que lo verdaderamente difícil aún no había comenzado. Y no se equivocaba. Una semana después, otro documento llegó a sus manos. Esta vez, no en papel, un archivo digital, sin remitente, con datos, con fechas, con evidencia. Confirmaba parte de lo que la carta decía y agregaba más. Agregaba nombres, agregaba estructuras, agregaba operaciones. Y entonces ya no hubo vuelta atrás. Reunió nuevamente a sus asesores, les mostró todo. Uno de ellos en voz baja dijo: «Si hablas ahora, no te dejarán terminar». Y Tagle lo miró y respondió: «Si no hablo, no me dejará dormir». La decisión estaba tomada. Convocó una conferencia. Pidió que no fuera en la sala estampa. Pidió que fuera en una iglesia. Porque lo que tenía que decir no era una noticia. Era una confesión pública. Era una denuncia espiritual. Y frente a cámaras de todo el mundo, con la cruz a su espalda y el rostro sereno, dijo: «He recibido documentos, 2, separados. No sé quién los escribió, pero sé que lo que dicen es verdad». La frase cayó como piedra en el agua, y el eco no se detuvo. En los días siguientes, comenzaron las defensas, las descalificaciones, los intentos de desviar la atención, pero también comenzaron las preguntas de periodistas, de fieles, de otros pastores. ¿Por qué ahora? ¿Por qué él? ¿Qué se buscaba? Y la respuesta era una sola: conversión, no venganza, no escándalo, no revuelta, conversión. La carta, que al principio parecía una gota, se había vuelto río. Y ese río ahora amenazaba con arrastrar lo que durante décadas había estado oculto bajo la piedra del silencio. Y mientras ese río crecía, muchos comenzaron a preguntarse si lo que estaba ocurriendo era justo, si no se estaba exponiendo demasiado, si no se estaban cruzando límites peligrosos. Y ante esas preguntas, Tagle permanecía firme. No atacaba, no respondía a los medios, no participaba en debates. Solo repetía una frase cada vez que alguien intentaba presionarlo para que callara: «El silencio ya no protege. El silencio hiere». Y esas palabras comenzaron a calar, no solo en Roma, en diócesis lejanas, en parroquias pequeñas, en seminarios y casas religiosas. Porque la carta hablaba, sí, del Vaticano, pero también hablaba de todos, de lo que pasa cuando el miedo guía nuestras decisiones, cuando la autoridad se vuelve una muralla, cuando los que debían pastorear terminan protegiendo estructuras. El cardenal recibió cartas, miles, de apoyo, de reproche, de dolor. Muchas no pudo responderlas. Otras las leyó con lágrimas. Una de ellas venía de un sacerdote joven que había sido apartado por denunciar abusos. Decía: «Gracias, Eminencia. Por primera vez siento que alguien allá arriba nos escucha». Y Tagle,
Al terminar de leerla, escribió una sola línea de respuesta. Sí, te escucho, y no estás solo. Pero no todo era luz. La presión dentro del Vaticano aumentaba. Algunos lo acusaban de imprudencia, de debilitar la unidad, de abrir la puerta a una crisis que ya no podría detenerse. Y él lo sabía. Sabía que cada palabra suya era analizada, distorsionada, usada. Sabía que había ojos sobre él, que algunos ya planeaban su caída. Pero también sabía que no podía callar ahora. No después de haber leído lo que leyó. No después de haber sentido en su piel el peso de esa verdad. Una noche, después de recibir informes de que parte de la información filtrada comenzaba a circular entre periodistas, caminó solo por los jardines del Vaticano, no para pensar, para orar, para entregarse. Porque entendía que su papel ya no era controlar nada, era sostener la verdad con el cuerpo, con el nombre, con el alma. Al día siguiente, reunió a su equipo y dijo: no vamos a responder ataques, no vamos a entrar en guerras, vamos a mantenernos en la cruz, porque esta herida es parte del Evangelio. Y entonces hizo algo que nadie esperaba. Publicó la carta, completa, sin editar, sin tachaduras, sin nombres borrados. La publicó en el sitio web de una diócesis lejana sin anuncio previo. Solo un comunicado breve. Esta es la carta. Lean, juzguen, recen. La reacción fue inmediata. Los medios colapsaron. Las redes explotaron. El Vaticano emitió un comunicado cauteloso, reconociendo la autenticidad del contenido, pero pidiendo prudencia. Algunos celebraban. Otros temblaban, porque lo que estaba escrito ahí no era solo una denuncia. Era una radiografía, precisa, dolorosa, imposible de ignorar. Entre los puntos más graves, encubrimientos sistemáticos, manipulación de procesos sinodales, presiones sobre religiosos que pedían mayor transparencia, uso de fondos para intereses privados, silencios comprados. Todo con fechas, con detalles, con pruebas, y lo más inquietante, una frase hacia el final que decía: si usted, Cardenal Tagle, decide callar, entenderé, pero si decide hablar, que sepa que lo harán pagar. Esa amenaza, escrita con tinta, ahora era visible para todo el mundo. Y Tagle no la borró, no comentó, solo la dejó ahí, visible. Porque entendía que la luz no debe ocultar las sombras, debe atravesarlas. Y en ese acto, de exponer lo que lo amenazaba, estaba diciendo algo más profundo: que el Evangelio no se protege escondiendo, se proclama revelando. Aunque duela, aunque sangre. Desde ese día su vida cambió. Ya no era invitado a ciertos espacios. Algunos de sus hermanos cardenales lo evitaban. Un par de conferencias fueron canceladas sin explicación. Pero en las calles, en los templos, en los correos electrónicos que no dejaban de llegar, era llamado de otra forma: padre, hermano, pastor. Y eso, para él, era suficiente. Porque entendía que lo que estaba en juego no era su imagen. Era el alma de una iglesia que aún podía salvarse, si tenía el coraje de mirar su herida sin miedo. Yo mismo publiqué la carta. No delegué en nadie. No la edité. No taché nombres. No suavicé los detalles. La carta debía verse como llegó a mí: cruda, temblorosa, desesperada. Porque eso era. Una súplica escrita con la sangre invisible de quien ya no podía más. No lo hice como gesto de rebelión, ni como estrategia de presión. Lo hice por obediencia, no a un superior, no a una institución. Obediencia al Espíritu, al susurro claro y constante que desde el primer momento me dijo: no calles, sé lo que costará. Lo supe antes de tomar la decisión. Supe que me alejarían, que buscarían debilitar mi voz,
que sereno como soy, comenzarían a poner dudas sobre mi juicio, sobre mis intenciones, incluso sobre mi fe. Lo acepté, no como víctima, como discípulo, porque el que sigue a Cristo debe estar dispuesto a perder el lugar en la sinagoga, a ser empujado fuera de la ciudad, a cargar su cruz. Y esta es la mía. No la elegí, pero tampoco la evito. Cuando decidí hablar, sabía que no todos comprenderían, que algunos me verían como ingenuo, otros como peligroso, y otros simplemente como incómodo, pero ninguno de ellos ha leído lo que yo leí. Ninguno se sentó ante esas páginas sabiendo que lo que tenía entre las manos no era un escándalo, sino una herida viva, que late, que supura, que exige respuesta. Desde que se publicó la carta, no he dejado de recibir mensajes, algunos llenos de gratitud, otros llenos de veneno y muchos llenos de silencio. Silencio que grita más que el odio. Pero en medio de todo eso, hay algo que no ha cambiado: mi paz. Esa paz no viene de la aceptación pública, ni de las estructuras que me rodean, ni de los cargos que alguna vez ocupé. Esa paz viene de haber respondido al llamado. Y cuando uno responde con el alma entera, puede perderlo todo, menos la paz. He caminado estos días por las calles de Roma como un hombre invisible. No por esconderme, sino porque ya no necesito ser visto. Algunos me saludan con respeto, otros apartan la mirada, y algunos pocos se acercan con lágrimas. Una monja, muy joven, me tomó la mano frente a Santa María la Mayor. Me dijo: no se detenga, muchos no tenemos voz. Usted ahora es nuestra voz. No supe qué responder, solo asentí, porque entendí que ese momento no era para palabras, era para cargar. He recibido llamadas desde diócesis lejanas, obispos que nunca me habían hablado, ahora me escriben. Me confiesan que ellos también han recibido cartas, que también han sido presionados para callar, que también viven con miedo, y ahora me preguntan: ¿qué hacemos? Y mi respuesta siempre es la misma: lo que debemos, hablar, con verdad, con caridad, con coraje, porque el silencio ya no protege a nadie. Me han preguntado si no temo por mi seguridad, si no me inquieta la idea de ser aislado, desplazado, incluso removido. Y la verdad es que no. No temo. No porque sea valiente, sino porque el miedo ya no me dirige. El miedo no tiene autoridad sobre un corazón entregado. He sentido el peso del poder, he visto lo que puede hacer, cómo puede seducir, manipular, encerrar, y por eso elegí el camino contrario, el de la verdad desnuda, el de la cruz expuesta, el del amor sin armadura. No vine a destruir, vine a purificar, no vine a acusar, vine a exponer, no vine a romper. Vine a decir que la fractura ya existe y que lo único que puede sanarla es la luz. Luz completa, no esa luz calculada que se filtra por las rendijas, controlada desde comisiones. Hablo de la luz que entra con fuerza, que incomoda, que revela el polvo acumulado, que hace visible lo que durante años se barrió bajo las alfombras del clero. Esa luz no la genero yo. Solo corro la cortina, solo abro la ventana, porque el aire viciado dentro de nuestras salas no se irá si no permitimos que entre el viento del espíritu. Y ese viento no sopla donde hay miedo, sopla donde hay apertura, donde hay honestidad, donde hay espacio. No estoy solo, lo sé, y no hablo solo por mí, hablo por muchos, por los que me escribieron, por los que no se atreven, por los que ya no pueden, por los que murieron esperando que alguien hiciera lo que yo ahora estoy intentando hacer. Y si sus nombres no son conocidos, si sus historias no saldrán en portadas, que al menos su voz resuene en la mía. No me muevo por estrategia, no me guía un plan.
Solo sigo lo que el corazón me dicta, lo que el Evangelio me enseña, lo que la compasión me exige. Porque he visto a Cristo en el rostro de los traicionados. Y ya no puedo desviar la mirada. Ya no puedo desviar la mirada. La verdad tiene un rostro, y ese rostro me acompaña desde el día en que recibí aquella carta. Lo veo en cada rincón del Vaticano, en cada gesto de distancia, en cada palabra no dicha. Lo veo en la reacción silenciosa de quienes siempre me sonrieron y ahora bajan la cabeza cuando paso. Lo veo también en la firmeza de los pequeños, los invisibles, los heridos que se acercan para decirme, gracias por no callar. A veces me pregunto por qué esa carta llegó a mí, por qué no a otro, por qué ahora. No soy el más valiente, tampoco el más sabio. Y sin embargo, llegó, me atravesó, me transformó, me hizo entender que mi rol en esta etapa de la historia no es enseñar, ni liderar, ni representar, es testimoniar. Testimoniar con el cuerpo lo que tantos han vivido en la sombra. Testimoniar con la voz lo que fue silenciado. Testimoniar con la vida lo que el Evangelio exige aunque duela. He perdido espacios. Sí, he sido excluido de ciertas reuniones. Se han cancelado invitaciones. Se me ha aconsejado públicamente más prudencia. Pero ¿prudencia para quién? ¿Para los que se sienten seguros en el silencio? ¿Para los que temen que una verdad revele demasiadas otras? ¿O para los que no quieren que se mueva el equilibrio falso que han construido con décadas de manipulación disfrazada de unidad? Mi prudencia está con los pobres, con los niños abusados y nunca escuchados, con los seminaristas rotos por sistemas de poder inquebrantables, con las religiosas humilladas detrás de muros inexpugnables, con los sacerdotes que fueron marginados por hacer preguntas, con las familias que se alejaron porque no encontraron misericordia. Esa es mi prudencia, no el cálculo, no el silencio cómodo, no la obediencia ciega a una estructura que ha confundido autoridad con dominio. Me han dicho que estoy creando un precedente peligroso, que abrir cartas, denunciar lo interno, mirar hacia adentro, puede generar inestabilidad. Y yo respondo con dolor, ¿acaso no vivimos ya en una inestabilidad sagrada? ¿Qué estabilidad es esa que depende de ocultar la verdad? ¿Qué unidad es esa que se logra a costa del miedo? Si ese es el precio de la paz, entonces no quiero esa paz. Prefiero el conflicto honesto a la falsa serenidad de los sepulcros blanqueados. La carta me mostró que no estamos hablando entre nosotros, que ya no escuchamos, que nos rodeamos de personas que piensan igual, que nos confirman, que nos repiten lo que queremos oír. Y mientras tanto, allá afuera, el pueblo de Dios sangra. Pero esa sangre no aparece en nuestras estadísticas, no figura en nuestras comisiones. Solo está en la calle, en los confesores agotados, en los laicos abandonados, en los jóvenes decepcionados. Por eso sigo. No porque crea que voy a cambiar todo. No porque me considere capaz de reformar una institución. Sigo porque ya no puedo no hacerlo. Porque he sido alcanzado por algo más grande que yo. Porque en esa carta estaba la voz de Cristo. No el Cristo idealizado, ceremonial, inofensivo. El Cristo crucificado, marginado, profeta. El que incomoda, el que divide con su verdad. El que arde como espada entre hermanos. Y si esa voz me eligió para romper el cerco del silencio, lo haré hasta el final. No con rabia, con ternura, no con odio, con compasión, pero también con firmeza, porque la ternura sin verdad se convierte en mentira dulce, y la compasión sin justicia es solo condescendencia. He aprendido a callar muchas veces en mi vida, a discernir los tiempos, a esperar el momento oportuno,
Pero también he aprendido que hay momentos en los que callar ya no es virtud. Es omisión. Es cobardía. Y yo no quiero morir con la conciencia de haberme callado cuando debía hablar. No quiero enfrentarme al Señor un día y decirle, sabía, pero no hice nada. No quiero enfrentarme al Señor y decirle que no hice nada. Prefiero llegar ante Él desgastado, incomprendido, tal vez incluso derrotado a los ojos del mundo, pero con el corazón limpio. Porque el Evangelio no me fue confiado para proteger la institución, sino para anunciar el reino. Y ese reino no se construye con muros de silencio ni con pactos de conveniencia. Se construye con piedra viva, con almas encendidas, con cuerpos que se entregan hasta romperse. He pensado mucho en lo que puede venir, y no espero justicia institucional. No espero que los que han callado se levanten de pronto. No espero que los responsables reconozcan su culpa. Espero simplemente que esto despierte, que sacuda, que incomode, que haga pensar, que haga llorar. Porque cuando uno empieza a llorar por su iglesia, entonces sí ha empezado a amarla. Los que me acusan de querer destruir no han entendido nada. Quien ama, no destruye. Quien ama, purifica. Y purificar no es arrasar, es sanar. Es restaurar lo bello debajo del polvo. Es liberar lo que quedó atrapado. Y eso es lo que intento. No arrasar. Liberar. Con palabras, con gestos, con silencio, elegido. Con verdad expuesta. He escuchado rumores de que quieren retirarme. De que buscan un modo de aislarme con dignidad. Que piensan que he perdido el rumbo. Que debo descansar. Me sonrío, porque lo han dicho antes. A muchos. A todos los que alguna vez hablaron desde la herida. A los que no se conformaron con preservar. A los que, como Jesús, eligieron la profecía y no la popularidad. Y si es eso lo que me espera, bienvenido sea. No estoy atado a un cargo. No vine al sacerdocio para acumular títulos. Vine para servir. Y servir, a veces, significa arrodillarse. Otras, significa hablar. Y otras, simplemente, resistir. Resistir sin odio, resistir sin violencia, resistir sin perder el rostro de Cristo en el rostro del otro, porque incluso en quienes me han traicionado, intento ver a Cristo, el rostro endurecido de Pedro antes del canto del gallo. El rostro de Judas en el momento del beso, incluso ahí, incluso ellos. Porque si no intento ver a Cristo en ellos, entonces no he entendido nada del Evangelio. Esa carta, la que llegó a mis manos, no era solo un documento, era un espejo. Me obligó a mirarme, a revisar mis silencios, mis omisiones, mis propias traiciones. Y por eso no la rechazo. La agradezco, porque me devolvió al inicio, a la razón por la que dije sí, porque me recordó que esta vocación no se mide por ascensos, sino por coherencia. Ahora lo sé, estoy en paz, aunque duela, aunque pese, aunque me duerman los brazos de tanto cargar esta cruz que no elegí, la llevo con sentido. Porque la cruz sin sentido aplasta, pero con sentido redime. Y si he sido elegido para cargar con esta porción de dolor en nombre de tantos, lo haré, hasta donde me den las fuerzas, hasta donde el Espíritu me sostenga, porque sé que no estoy solo. No por los aplausos, no por los que me escriben, no por los que me siguen. Estoy sostenido por algo más hondo. Una certeza que no nace de mí, sino que me atraviesa, que me acompaña en las noches cuando nadie más entiende. Una certeza que me dice, vale la pena, todo, cada lágrima, cada silencio, cada carta, cada traición, vale la pena porque he visto los frutos invisibles, no en decretos, no en reconocimientos, he visto los frutos en miradas que
Se iluminan, en voces que se atreven, en corazones que se abren. Una religiosa anciana me escribió desde Filipinas. Cardenal, usted ha dicho lo que muchas gritamos en el silencio de nuestros conventos. Un seminarista en África me envió una carta escrita a mano. Quiero ser sacerdote, pero no quiero convertirme en parte del silencio. Gracias por enseñarme que también se puede ser luz. Y así, uno tras otro, los testimonios se vuelven eco, no de mí, de la carta, del evangelio que despertó a través de ella. Y entonces comprendo que la herida no es el final, es el principio. Que cada verdad dicha, aunque parezca destruir, en realidad abre una posibilidad nueva. Que cuando se rompe una costra, comienza a respirar la piel. Que cuando cae una máscara, comienza a verse el rostro. Que cuando la iglesia deja de temerle a su fragilidad, entonces comienza a ser fuerte de verdad. No temo por lo que vendrá. Ya lo he perdido todo, menos la libertad interior. Y con esa libertad basta para resistir. Me han pedido en privado que baje el tono, que deje reposar las aguas, que permita que las cosas se acomoden solas. Pero el evangelio nunca fue una brisa tibia. Fue viento impetuoso, fuego. Verdad que rompe antes de sanar. No deseo generar división, deseo despertar. Porque dormidos no servimos al reino, servimos a las rutinas, al miedo, a los intereses disfrazados de prudencia. Y ya no quiero servir más a nada que no tenga rostro humano, que no tenga sabor a evangelio, que no me recuerde a Cristo cada vez que hablo, que camino, que decido. He tenido sueños extraños desde que publiqué la carta, sueños en los que camino solo entre ruinas y en medio del polvo un niño me extiende la mano. Sueños en los que entro en iglesias vacías y escucho una voz que susurra: aquí ya no hay nadie, pero puede volver a llenarse. Y despierto, con una paz que no sé explicar, porque incluso entre las ruinas creo, incluso en el abandono espero, incluso en el rechazo amo. Tal vez no sea mi generación la que vea el renacer, tal vez los frutos vendrán después, pero si mi paso por esta tierra ha servido para abrir una grieta por donde entre la luz, entonces bendita sea mi herida. Bendito sea el fuego, bendita sea la carta. He aprendido que las cartas más importantes no son las que se escriben con intención de ser leídas. Son las que se escriben porque ya no se puede callar. Son gritos con forma de letra, llamados de auxilio con tinta y papel. Y una iglesia que no es capaz de escuchar esas cartas no merece hablar de misericordia. Por eso decidí escuchar, no porque soy mejor, no porque soy fuerte, sino porque yo también fui escuchado un día. Cuando tenía miedo, cuando me sentía indigno, cuando pensé que no tenía lugar, alguien me escuchó. Y esa escucha me salvó. Ahora me toca devolver, ahora me toca devolver. Y esta carta que recibí, que me hirió y me salvó al mismo tiempo, es mi forma de hacerlo. Porque no es solo una denuncia, es una revelación. No es solo un documento, es un testamento de lo que pueden hacer cuando alguien, al borde del abismo, decide confiar una última vez. Y esa confianza no se traiciona, no se archiva, no se entierra, se honra. Por eso, si me preguntan qué sigue, yo no tengo un plan. Solo tengo una certeza: seguiré hablando, mientras tenga voz, mientras el Espíritu me lo permita, mientras existan otros que no pueden hacerlo. No para ser escuchado, para que otros se escuchen entre sí, para que el dolor se haga audible, para que el Evangelio, alguna vez reducido a protocolo, vuelva a ser fuego. Ese fuego que purifica, que ilumina, que transforma. No me interesa escribir más cartas. Quiero vivir como una. Que mi vida sea carta abierta.
carta que se lea con los ojos del alma, carta que no se guarda en cajones de archivo, carta que arda, que grite, que diga, aquí hubo alguien que no quiso ser cómplice. Aquí hubo alguien que eligió arder antes que callar. Y si ese fuego incomoda, que incomode, porque solo desde la incomodidad nace la conversión. Solo desde el quebranto nace la verdadera unidad. Solo desde la herida empieza la resurrección. Una carta cambió mi vida. Una carta me mostró lo que muchos sabían pero no decían. Una carta abrió una grieta por donde ahora entra la luz. Y si esta historia ha tocado tu corazón, si sientes que algo dentro de ti se ha movido, no la dejes pasar. No la leas como un relato ajeno. Hazla tuya. Pregúntate, ¿qué cartas he ignorado? ¿Qué voces he callado? ¿Qué verdades esperan que yo también hable? Porque el cambio no empieza en Roma. Empieza donde tú estás. En tu casa, en tu parroquia, en tu conciencia. Suscríbete, comparte y mantente despierto, porque esto apenas comienza.